La experiencia alemana del profesor López Pina comenzó con la realización de su tesis doctoral en Berlín sobre un tema de sociología política y continuó durante su participación en el proceso constituyente de nuestro país, en el que intervino como senador por Murcia en 1977, ya que siempre ha manifestado que Alemania fue para él y para todos los constituyentes una referencia decisiva. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para, junto a Ignacio Gutiérrez, que es profesor de Derecho Político en la UNED, y junto a Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política también en la UNED, dar un repaso a esa relación entre España y Alemania al hilo de un libro que le han dedicado sus colegas, amigos y discípulos. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Antonio López Pina, catedrático emérito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense, catedrático de Teoría del Estado de Derecho Constitucional, y nos acompaña también el profesor Ignacio Gutiérrez de la Facultad de Derecho de esta casa, de la UNED. Y el motivo era la aparición de un libro realmente extraordinariamente bien editado, muy cuidado, de homenaje al profesor López Pina, publicado por la editorial Marcial Pons, Constitución, Norma y Realidad, Teoría Constitucional para Antonio López Pina. Y bueno, pues la primera pregunta para Ignacio Gutiérrez, que es el editor del libro, el que ha construido, el que ha preparado con Jorge Aguacil, ¿cómo se produjo este volumen? ¿Quién colabora? En fin, ¿de qué se trata en él? Bueno, el libro es un libro homenaje. Y como en todos los libros homenaje, lo importante no es el libro, sino el homenajeado. Y en él colaboran aquellas gentes que el homenajeado a lo largo del tiempo ha reunido en torno a sí. El profesor López Pina es catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, un área de conocimiento que tradicionalmente se denominaba Derecho Político y que con el tiempo se escindió en dos áreas, Ciencia Política y Derecho Constitucional. Y el profesor López Pina optó, y estoy hablando del año 1984, por el derecho constitucional, un ámbito en el cual él, sin embargo, ha ocupado una posición relativamente excéntrica, yo diría así, ¿no? Y entonces eso se aprecia en el perfil de los que intervienen en el libro y en el perfil del propio índice del libro, ¿no? Por empezar, y ya pasando casi a la entrevista con el profesor López Pina, que repito es lo importante, no el profesor López Pina y no el libro, por empezar por esta lista de intervinientes españoles, en estos libros de homenaje suelen intervenir colegas de la generación, que han sido amigos de él, de las personas homenajeadas, y en este caso, sin embargo, el número de colegas de la propia generación del profesor López Pina o incluso de la generación inmediatamente posterior es relativamente limitada. Y los editores somos los dos discípulos directos que el profesor López Pina tiene en el ámbito del derecho constitucional, Jorge Alguacil y yo mismo. Él es coeditor en igualdad de rango, por supuesto. Lo que yo creo que merece la pena destacar en este libro homenaje es que no es un libro cerrado de constitucionalistas para constitucionalistas, sino que en él intervienen personalidades de otras disciplinas, el propio Antonio García Santesmases, pero bueno, también Elías Díaz, Miguel Beltrán o Benjamín Oltra, de la sociología, Alberto Berkovitz, que es un ilustrísimo catedrático de Derecho Mercantil, personalidades de la vida pública, como Landelino Lavilla o el jurista, el magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andrés, pero también sindicalistas, como José María Zufiaur o Antón Saracíbar, o personas vinculadas a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos como Luis Acebal. Y también quiero destacar que aunque no haya una estricta vinculación académica de discipulado, el profesor López Pina mantiene en torno a sí a muchos jóvenes no solo constitucionalistas, y constitucionalistas aquí en el libro hay unos cuantos, de Granada, de la UNED, de Barcelona, de la Universidad de Extremadura, etcétera, sino que también hay profesores de otras disciplinas jurídicas, como el derecho internacional o el derecho administrativo, de disciplinas no jurídicas, como la teología dogmática y las Sagradas Escrituras,
profesionales del derecho en ámbitos tan diversos como la abogacía particular o el Parlamento Europeo o el Consejo General del Poder Judicial, economistas, etc. Entonces, todo esto da indicio de la formación multidisciplinar clásica de los profesores de derecho político, y el propio profesor López Pina, y quizá ya pudiera empezar a hablar él, empezó más que en el derecho constitucional en la sociología política, con vínculos especiales, por ejemplo, con Juan Liz o Francisco Murillo. ¿Puede hablarnos usted, don Antonio, un poco de esos inicios en el ámbito de la sociología política? Pues sí, yo estudié los años 1954 a 1959 Derecho, pero sobre todo en los últimos cursos lo que me interesaba a mí era la sociología del poder. De ahí que mi tesis doctoral fuera sobre sociología política, la escribí en Berlín sobre los grupos de interés y con posterioridad estudié Sciences Politiques en París y Political Science en Estados Unidos. En Estados Unidos conozco a Juan Linz. Mi relación con Murillo es inicialmente epistolar a raíz de mi retorno a España en 1966, pero después, gracias a don Francisco Murillo, él me distinguió con una tutela intelectual y personal que solo puedo agradecer. Posteriormente, el propio Murillo viene a la Universidad Autónoma de Madrid, donde yo en aquel momento sustituía a don Carlos Ollero en la asignatura de Teoría del Estado y Derecho Constitucional. El inicio es en Murcia, ¿no? Yo soy murciano. Y además de murciano... Estudié Derecho en Murcia. ¿Toda la carrera o...? Sí, toda la carrera. Toda la carrera de Derecho. Yo me vengo a Madrid, termino en 1959. En Murcia no había nada que hacer, había un catedrático muy distinguido y que siempre me trató estupendamente, que era Rodrigo Fernández Carvajal, pero no había ninguna plaza en la universidad en absoluto, y vengo a Madrid a buscarme la vida. A mí me interesaría que comentaras un poco más, Ignacio, comentaras un poco más el tema de lo de excéntrico. Porque, sí, no lo digo porque hay una parte en el inicio del libro que aparece un poco la intervención de Raúl Morodo, que hace un poco una especie de reconstrucción de lo que fue el derecho político, el derecho constitucional en España. Siempre se ha venido a plantear por las grandes figuras de los años 30, Kelsen, Hermann Heller, Carl Schmitt, cómo eso va influyendo pues, en los maestros, digamos, de aquella época de los años 40, los años 50, pues Javier Conde, pues Enrique Tierno, pues Trujol, pues todos los que hay ahí, ¿no? Carlos Ollero. Entonces, ¿por qué es excéntrico López Pina dentro de ese contexto? No, yo creo que... Por el tema del germanismo que aparece en el libro realmente con una intensidad enorme. Al germanismo le vamos a dedicar un apartado especial. Yo creo que la excentricidad tiene que ver en parte con la trayectoria de él, esta vinculación a la sociología política y su relativamente tardía incorporación a los estudios de derecho constitucional en sentido estricto. Una vinculación que se produce con posterioridad incluso a su participación como senador en las Cortes Constituyentes. Él en aquel momento todavía era alguien con formación de sociología política y más ocupado de los temas propios de la teoría del Estado y de la sociología política que del derecho constitucional en sentido propio. Y las corrientes del derecho constitucional que se habían desarrollado en España, especialmente en torno a las figuras que has mencionado, en España yo creo que las grandes líneas estaban trazadas pues, por los grupos académicos de Sánchez Agesta, Carlos Ollero, etcétera, Javier Conde. Él permanecía ajeno a ellas, o buena medida ajeno a ellas, porque vivía en su cápsula de la sociología política en la cual había hecho su propia carrera. Eso es lo que explica además que estén personas como Benjamín Oltra, Miguel Beltrán, etcétera, en el libro. Cuando él se incorpora al derecho constitucional, ese tipo de escuelas están hechas, y aunque él por talante e interés intelectual está muy particularmente próximo al grupo que se había formado en torno a don Carlos Ollero, se puede decir que él es un miembro activo del Grupo Ollero y coedita alguna de las obras de recopilación de escritos de Ollero con otros discípulos suyos, etcétera. No es, digamos, una figura eminente dentro de los constitucionalistas del Grupo Ollero, sino que es un
perteneciendo a la generación de los seniors de ese grupo, es un recién llegado al grupo de los seniors de Derecho Constitucional. Estaba un poco fuera de esas inquietudes. La sociología política, sus inquietudes también eran de índole filosófica y de filosofía del derecho. Eso explica también aquí la presencia tuya o de Elías Díaz, por ejemplo, en el libro. Y el profesor López Pina siempre se ha afirmado a sí mismo como hegeliano, que es una caracterización que yo me temo que comparto solo en escasa medida, aunque sea discípulo de él. Y hay un elemento clave, y es que él necesariamente es excéntrico en la Academia de Derecho Político porque él es excéntrico en la academia. Él no es un profesor universitario en sentido clásico, sino que es un hombre público, con la vocación de hombre público que hereda de su inserción en la generación del 56, en la que hay académicos, pero sobre todo personalidades extraacadémicas, a la que él ha dedicado un libro, una monografía muy interesante. Aquí precisamente en la radio de la UNED, sobre la generación del 56. Él está muy vinculado intelectualmente, aunque evidentemente es solo a través de la memoria, con la generación española del 14, y esa vocación de hombre público la ha desarrollado desde antes, pero en particular desde su inserción en el proceso constituyente como senador electo por la provincia de Murcia. Hay una figura que me viene a la cabeza por las personas que él ha trabajado, que es la figura de García Pelayo, ¿no? Sí. Que el profesor López Pina le dedicó un trabajo, la visión hegeliana del Estado. Sí. ¿Cómo es esa relación con García Pelayo? Que también después está también con Tomás y Valiente, ¿no? ¿Tuviste relación con los dos? Sí. García Pelayo escribió en 1950 un libro clásico sobre derecho constitucional comparado, y este libro clásico fue fundamental en la formación de los constitucionalistas de mi generación. Yo lo conozco después de que don Manuel regresa a España para incorporarse al Tribunal Constitucional y es votado por los magistrados presidente del Tribunal Constitucional. Y en 1983 yo emprendo una edición de los escritos políticos de Germán Gela. Y García Pelayo había conocido personalmente a Germán Gela, primero en Berlín y luego posteriormente en la Universidad Central. Entonces la Universidad de Madrid se llamaba Universidad Central, y hay un seminario que da Germán Gela donde los asistentes son, por ejemplo, Maraval, Trujol y también García Pelayo. Y precisamente por esa razón, en 1983 yo acudo a su despacho en el Tribunal Constitucional y nos dedicamos a hablar sobre Germán Gela, con una excepción que puede ser interesante para los estudiantes el recibir aquí, y es en un momento determinado, cuando estaba en trámite el recurso contra el decreto de nacionalización de Rumasa. Pues en una de aquellas tardes yo estoy con don Manuel a otro lado de la mesa, en su despacho, hablamos sobre Germán Gela y de pronto don Manuel interrumpe la conversación y dice: ¿sabe usted lo que le digo, López Pina? Don Manuel, diga usted lo que quiera. Que la propiedad solo la han respetado los pobres, porque los ricos, por supuesto, don Manuel, completamente de acuerdo, y seguimos hablando sobre Germán Gela. Y un par de meses después yo me encuentro con don Manuel y le pregunto: ¿recuerda usted aquella conversación? Sí, sí, sí. ¿Recuerda usted que entonces usted dijo? Sí, 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 lo recuerdo. ¿Estaba usted explotando personalmente la situación crítica dentro del Tribunal Constitucional por la división de los magistrados en torno a la decisión del tribunal sobre la nacionalización de Rumasa? La respuesta de don Manuel fue sí. Es toda una experiencia histórica importante. Esta anécdota es muy importante. La fortuna que yo he tenido de poder conversar con Antonio López Pina semanalmente durante los años que estuve en la Complutense de Madrid como ayudante suyo, semanalmente durante 3-4 horas, por la cantidad de experiencias, repito, no estrictamente académicas, sino como hombre público, porque a él García Pelayo
a quien se acerca por el interés de la edición de las obras de Germán Gela, le interesa también como hombre público que codetermina el futuro de España desde la presidencia del Tribunal Constitucional. Su proximidad a Tomás y Valiente tampoco es casual. Es decir, el profesor López Pina siempre ha buscado conscientemente la información de aquel que la tenía porque le interesa el futuro y le interesa la gran determinación de los asuntos y le interesa saber quién los determina y qué hay en su cabeza. También intenta, y eso no sé si lo consigue, aleccionarles. En algún momento determinado ha dicho que él es un moralista, que él es alguien que actúa como instancia moral. Yo no sé si le hacen caso. Lo que sí es cierto es que esas experiencias luego me las transmitía a mí, o se las transmite luego a Jorge Alguacil, a los discípulos, y para los discípulos es una experiencia absolutamente deliciosa poder ver como observadores, digamos, de segundo rango. Primero está él, que observa el poder en la inmediatez, y nosotros observamos al que observa el poder en términos de Luhmann, ¿no? Y lo intentamos aprovechar mejor o peor, dedicándonos nosotros ya sí al derecho constitucional casi en sentido estricto, pero desde el privilegio, la posición privilegiada que consiste en ser discípulo de alguien que ha dedicado su vida a la conformación de la vida pública española. Claro, yo pensaba lo de la excentricidad, no solo en ese sentido del inicio desde la sociología política que el derecho constitucional, también quizá del hecho de ser profesor en una facultad de teoría del Estado, pero una facultad que era de económicas, no interna a lo que era simplemente el tema jurídico, sino sobre todo por la enorme importancia de Alemania, ¿no? O sea, no es solamente el hecho que como un lugar más de formación Francia o Estados Unidos se estuviera en Alemania, sino que después ha habido como una voluntad de recuperar a clásicos como Heller, pero a la vez de introducir autores alemanes, hacer jornadas de debate hispano-germánico, incluso de alguna manera, como aparece en su biografía ya más como hombre público, la relevancia que tiene la experiencia de Alemania y España en la transición española. Como se ha hablado tanto de eso, y aquí estamos en una facultad de filosofía, yo quería que hablara un poco de este tema. Es decir, ¿en qué medida esa experiencia de Alemania le influyó a Antonio López Pina y en qué medida él consideró que era importante a la hora de la transición hacerse cargo de esas tradiciones que había en Alemania? ¿Cuál era la relación entre España y Alemania? ¿Cómo veía él que eso podía o debía influir en la vida política española? La verdad es que no solo para mí, sino para todos los constituyentes, Alemania era una referencia decisiva en 1977. Precisamente los miembros de la generación del 56 nos distinguimos de otras generaciones por tener un proyecto público para España, que podía ser común o podíamos discrepar, pero cada uno de ellos era lo que llevaba en su propia maleta intelectual. Y en ese proyecto público para España, Alemania se convierte en un referente en 1977. Por otra parte, había una relación intelectual de un siglo con Alemania. Empezó con los krausistas e intermitentemente, puesto que nuestra historia ha tenido muchas rupturas, pero el prestigio de Alemania contaba para cualquiera que se pusiera a pensar sobre no importa qué tema. Alemania era siempre una referencia. Y este fue el caso en el momento en que las Cortes se autoconstituyen como Cortes Constituyentes y toman la decisión de dar una constitución a España. Por supuesto que miramos también a la Constitución italiana y algún que otro miembro de las constituyentes también pensó en Estados Unidos. Pero la referencia fundamental era Alemania, porque en primer lugar queríamos un régimen parlamentario. Alemania tiene un régimen parlamentario. Y no solo Alemania tenía un régimen parlamentario, sino que Italia estaba asolada por la inestabilidad gubernamental. Mientras que Alemania tenía un ritmo pausado de cambios de gobierno, pero había ingeniado una serie de institutos, por ejemplo, la moción positiva de censura. Pues ya teníamos en lo que pensar. En 1977, salidos de la dictadura, toda la oposición consideraba fundamental los derechos fundamentales. Bien, ¿dónde estaban mejor garantizados que en ningún otro sitio del mundo los derechos fundamentales? En Alemania. De ahí que nuestra tabla de derechos fundamentales
y la garantía del contenido esencial de los derechos están directamente inspiradas en Alemania. Pero yo quería decir una cosa de un momento antes, ¿no? Y es precisamente por lo del influjo de Linz. Sí. Más bien Linz había pensado en un modelo italiano, ¿no? Durante años, que habría un modelo italiano de partidos, fuerte partido democristiano, un fuerte partido comunista. En aquellos momentos previos no se sabía muy bien qué sistema podía haber. Por tanto, la idea de que hubiera un régimen como más pausado, como más estable, bueno, viene también de la resolución que hace el electorado, ¿no? Pero no en la previsión que a gente que ya digo, como Linz o como otros, hubiera tenido en los años 60. ¿Cómo se vive esa experiencia? Porque, claro, parecía que sí, una cultura católica fuerte iba a dar, sentido a la creación de un fuerte partido democristiano. Eso no ocurrió. Parecía que en la medida que el Partido Comunista había tenido un relieve enorme en los años 60, comisiones obreras, etcétera, estaba llamado a tener la hegemonía en la izquierda, como en el caso de Italia. Tampoco ocurrió. Y entonces, sin embargo, sí que al final, pues la democracia cristiana no existe, pero existe algo entre la UCD, Alianza Popular, hasta conformar allí un modelo de partido. Está el Partido Socialista y ahí ya se parece más al modelo alemán, con la enorme salvedad de la cuestión regional, la cuestión autonómica, que es completamente distinto en un país que en el otro, ¿no? Juan Linz escribe en los años 70 un artículo sobre el futuro partidario de España y toma como referencia la patente italiana. Y él dice, bueno, pues en España lo haremos más o menos como lo ha hecho Italia. Hipótesis completamente falseada por la realidad. En 1977, una de las preocupaciones de los constituyentes era la inestabilidad gubernamental. Y para ello, no solo Italia era un ejemplo negativo, sino asimismo la República Española. De ahí que Alemania ocupara cada vez más espacio en la atención de los constituyentes. Pero ¿y para evitar la inestabilidad? Bueno, la moción constructiva de censura y el régimen electoral se opta por la ley D'Hondt, que prioriza a los partidos que ganan y desfavorece a los partidos que pierden. De todos modos, en el momento constituyente, el profesor López Pina, que ya conocía bien Alemania, de hecho había hecho allí su tesis doctoral, todavía no estaba metido, como decía yo antes, en el derecho constitucional en sentido propio. Desde el momento constituyente, una buena parte de los juristas jóvenes españoles miraron a Alemania especialmente por la institución del Tribunal Constitucional, que en Alemania tiene un prestigio que no ha sido igualado en ningún otro país. El profesor López Pina, yo creo que su origen del vínculo con la teoría del Estado y el derecho constitucional alemanes es algo posterior, en concreto a través de su edición de las obras de Hermann Hesse, la que hemos citado, que es del año 83, y muy especialmente a través de su vínculo con un gran maestro alemán, Konrad Hesse. De Konrad Hesse quiero hacer una breve referencia, y es que en el libro de homenaje hemos incluido un artículo suyo. Él ya había fallecido, pero su viuda nos autorizó para hacerlo, diciendo: a mi marido también le hubiera gustado homenajear a López Pina. Konrad Hesse fue magistrado del Tribunal Constitucional Alemán y es una de las grandes figuras, probablemente la más grande figura de las últimas 3 décadas del derecho constitucional alemán del siglo XX. Y en el libro se nota esa proximidad de López Pina a Konrad Hesse en la cantidad ingente de grandes maestros alemanes que participan. Si hemos dicho que entre los constitucionalistas españoles son no muchos los que intervienen, hay que mencionar aquí que en el homenaje a López Pina intervienen no solo 2 discípulos directos de Konrad Hesse, como Peter Hebler y Hans-Peter Schneider, sino el compañero de Friburgo de Hesse, Rainer Wall, la presidenta del Tribunal Constitucional alemán, Jutta Limbach, los magistrados Dieter Grimm, Paul Kirchhoff y Wolfgang Hoffmann-Riem, que son probablemente los 3 magistrados más importantes del Tribunal Constitucional alemán de las últimas 3 décadas, las grandes personalidades de la Universidad Humboldt de Berlín, Hans Mayer, que fue rector tras la reunificación, Hasso Hoffmann, Christian Tomusat, Ingolf Pernice, el administrativista más reputado de Alemania, el García de Enterría de Alemania, que es Everard Schmidt-Assmann, internacionalistas como Anne Peters, etc. Es decir, en España, en la Academia Española, López Pina es excéntrico porque es sobre todo un hombre público, pero López Pina es un excelente y prominente académico alemán y en Alemania ha recibido el homenaje que se merece. Yo quería que él nos hablara un poco de su vínculo con Konrad Hesse.
Ya para terminar, porque ya nos quedan pocos minutos en este primer encuentro, aunque ya le invitamos a un próximo encuentro donde seguiremos hablando de estos temas. Yo conozco a Konrad Hesse, para mi desgracia, tardíamente. Yo tenía ya 49 años. Y lo invito a Madrid a unas sesiones organizadas por mí en el Senado sobre división de poderes e interpretación. Y desde entonces, debió ser octubre de 1986, Konrad Hesse se convirtió para mí en la referencia determinante y logró influirme hasta el extremo de que desde ese momento yo ya solo hago derecho constitucional. Y como una referencia biográfica de Konrad Hesse para los estudiantes, les diré que un buen día estaba yo en su estudio en Friburgo y le pregunto, señor Hesse, usted no ha estado nunca a la defensiva en el debate alemán. ¿Cómo puede usted explicarlo? Konrad Hesse se levanta, se va a su biblioteca y coge un volumen de Tocqueville y me lee en francés el texto que dice: lo único que me ha importado en la vida ha sido la libertad. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues invitamos aquí a Ignacio y a Antonio López Pina a un próximo encuentro donde seguiremos hablando, sobre todo con una cosa que ha quedado ahí, que decía López Pina, la generación del 56 tenía un proyecto público para España. Entonces, en la medida que hoy se vuelve a discutir cómo puede ser ese proyecto, sobre todo en el contexto de la actual encrucijada europea, y sabiendo que López Pina ha escrito últimamente sobre estos temas, sobre cómo está la encrucijada alemana, cómo le afectan hechos que están todos los días en los medios de comunicación en los últimos meses, lo que ocurrió con Grecia, lo que pasa con los refugiados, en los debates sobre el futuro de Europa, pues le pedimos a los dos que nos acompañen para hablar de estos temas en un próximo encuentro. Nada más y muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.